y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Nos dicen, comemos bien, enviaremos a lucir y será el día de mañana como esto y mucho más es. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites, aún con las dificultades técnicas, aún con lo que pueda pasar, Señor, tú tienes en cuenta todas las cosas. Y estamos reunidos en tu nombre, Jesús, para adorarte y para glorificar tu nombre. Te pedimos hoy, Señor, por el predicador, por el pastor Juan Manuel, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándolo en esta palabra, Señor. Y que nosotros, Padre, con esa voluntad dispuesta, con toda la atención, podamos estar, Señor, atentos a todo lo que tú nos quieres hablar, a todo lo que nos quieres decir. Permite, Padre Celestial, que no haya ningún tipo de interrupción, que todo obstáculo, Señor, que todo espíritu contrario, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y que con toda atención nosotros podamos, Señor, estar atentos y prestos a esta enseñanza, a esta mesa, Señor. Gracias. Que tú es por acá. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Juan Manuel, qué pena. No se escucha, está mal la conexión, pastor, la comunicación. ¿A mí me escuchan? ¿No me escuchan ahí? No, o sea, se escucha bien, bien mal. ¿Y cómo me escuchan mejor o no? Ahí sí, está bien. ¿Bien? ¿Pero se mantiene el sonido bien Sí, o no? sí, ahí está bien, pastor. Ok, Gracias. bien. Es complejo. Las redes a veces nos juegan malas pasadas, pero eso nos lleva a no depender precisamente de nada de las cosas del mundo, sino únicamente del corazón para poder escuchar con atención la palabra del Señor. Estamos ahondando y estamos cada domingo reunidos. Bueno, ustedes saben, llevamos un consecutivo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante un consecutivo? Y siempre insistimos en esto, porque el apóstol Pablo, y quiero que vengan un momento a leer conmigo Hechos capítulo 20, o sea, leer Hechos de sus escrituras, Hechos 20. Vamos a leer el versículo. Un momento. Hechos 20 y vamos a leer el versículo 30. Listo, versículo 30, dice, desde el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así, que debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, ellos entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose el cuello de Pablo, le besaban. Cuando nosotros leemos esta porción de las Escrituras,
entendemos que el consejo de Pablo, y Pablo no había reducido, no había dejado de, por 3 años, enseñado, está en este momento reunido con la iglesia en Éfeso, y ellos están orando precisamente por la partida de Pablo. Sabemos que Pablo iba a ir a Jerusalén, y de Jerusalén iba a ser preso para ser llevado a Roma. Él no iba a volver a esas congregaciones. Ya el contacto que iban a tener con la congregación iba a ser por medio de cartas. ¿Sí? Pero Pablo advierte una cosa muy importante, y es la raíz o la matriz, puntualmente, de el escudriñar todas las escrituras para no ser engañados. ¿Engañados por quiénes? Claro, miren, nosotros, y usted vio, el título de la predica, que se dice, no deje de ladrar. ¿Sí? Claro. Y entendemos que todos nosotros, todos nosotros, hemos recibido dones por parte del Señor. Es decir, que el que no ha recibido un don es porque no está en Cristo. Porque si la vida de Cristo está en él, ese don no es puesto ni siquiera por una necesidad personal o la misma necesidad de la iglesia, sino es la necesidad que tiene Cristo para darse él a manifestarse a través del cuerpo. ¿Sí? Vean conmigo un momento, por favor. Usted me imagino prestó mucha atención. Perdón. No leímos, sí leímos Isaías 56, pero bueno, no se escuchaba bien. Pero quiero tomar otra vez Isaías 57 antes de ir. Vamos a mirar Isaías 56. Isaías 56, el versículo 7. Vamos un momento. Isaías capítulo 56, versículo 7. ¿Y quién lo quiere leer? Mi amor, si quieres, por favor, léelo, que tú lo habías leído. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Muy bien. Hoy sabemos que el Señor Jesucristo ha presentado un sacrificio y un holocausto perfecto. ¿Sí? ¿Qué podríamos presentar nosotros, de nosotros mismos, a Dios que fuese agradable a Él? Si lo vemos, nada. Porque ya el sacrificio fue completo cuando el Hijo dijo, consumado es. Entonces, pero tenemos aún el Señor nos permite a nosotros ser parte de ese culto racional. ¿Cómo? Vean conmigo un momento, por favor, a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Y si alguien de la congregación de los hermanos lo quiere leer, por favor, bien haga. 13, 15. Amén. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muy bien. Imagínense dónde está que esto todos lo deberíamos precisamente estar haciendo. ¿Cuál sería nuestro sacrificio de alabanza? Presentar frutos de labios que confiesen su nombre. La manifestación del Cristo que nos habita ha de llevar a quienes nos rodean a proclamar que el nombre de su Dios es Jesús. Porque dice, frutos de labios que confiesen su nombre. Porque al confesar su nombre, ¿qué está recibiendo?
Cuando una persona confiesa el nombre de Jesús, ¿qué está confesando primero? La primera pregunta es, ¿qué es lo que está confesando? Porque dice que confiesan su nombre. Pero solamente sería decir Jesús en español, o Yehoshua en hebreo, o Jesús en inglés, y ya. ¿O qué es confesar el nombre? Vamos a mirar un momento, por favor, y le agradecería a alguien que tenga una NTV, versión NTV, aquí hay una grandota, pero si alguien de los congregados la tiene, por favor, léala. Juan capítulo 17, versículo 11. Hermana Karen. Juan 17, 11. Amén. Dice Juan 17, 11. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Muy bien. Miremos el principio. El poder de tu, ¿qué? Nombre. O sea que el Padre le dio, ¿qué? Su nombre al Hijo. Eso es lo primero que yo tengo que confesar. Que el nombre que tiene el Hijo es el nombre de ¿quién? Del Padre. Cuando una persona confiesa eso, está entendiendo que el nombre que el Hijo recibió es el nombre del Padre. Vean conmigo un momento Juan capítulo 5. Versículo 43. ¿Quién lo quiere leer? Este sí puede ser cualquier versión. Amén. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. David Alejandro. David, hijo de Julie, hijo de Eleazar. ¿Cuál es el nombre del Padre que se lo dio al Hijo? Dios. Dios es un nombre genérico. ¿Sí? Es decir, cuando tú dices papá, podría ser, es decir, papá, tú tienes un papá, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama tu papá? Oleazar. Muy bien. Y si Oleazar te diera su nombre propio, ¿cómo te llamarías tú? Oleazar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Y quién le dio ese nombre? El Padre. Y si es el nombre propio del Padre, ¿cómo se llama el Padre? Jesús. ¡Claro! Así es, hijo. Es fundamental. Entonces, ya David, hijo de Eleazar, hijo de Julie, ha confesado que el nombre que le dio el Padre a su Hijo es Jesús. ¿Por qué? Ahora, pregunta, ¿cuándo se lo dio? Mateo capítulo 1, versículo 21, por favor. Mateo 1, 21. ¿Quién lo tiene? Por favor, lo puede leer. Mateo 21, ¿qué? Mateo 1, 21. Capítulo 1. Mateo, capítulo 1. ¿Qué dice? ¿Lo quieren leer, por favor? Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Aquí fue la anunciación de quién a quién. ¿Se acuerda que José iba a despedir a María porque ella había concebido un hijo y pues no era de él? Pero se le reveló el ángel en un sueño y el ángel le dijo: José, no despidas a María porque el hijo que ella tiene
es de Dios. Es decir, el fruto que está en su vientre es llamado Hijo del Dios Altísimo. Y el ángel le anuncia el nombre, le dice, y le llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, miren, algo que estaba pensando esta madrugada, esto no está en el pensamiento de los hebreos, porque está en el pensamiento de la revelación de la mente de Dios, la mente de Cristo, se ajusta a un principio fundamental que es espiritual. Es que el sujeto es igual al predicado. El nombre de Jesús es la obra que Él hace en su ser. Es decir, en la mente de Dios, en la mente de Cristo, no es diferente el nombre de la obra que hace. Su sustancia. Es su sustancia. Por ejemplo, Moisés. Moisés su nombre fue puesto Moisés. Mire, pero ese nombre fue profético. ¿Por qué? Por dos principios. Porque a él lo pusieron en una canasta en las aguas, en el río Nilo, y pues sabemos que la hija del faraón lo tomó. Pero también Moisés fue el que pasó por medio de ¿qué? Del Mar Rojo. Entonces él fue sacado de las aguas. Mire que el nombre es lo que realmente identifica su sustancia, lo que toda la vida va a ser. Moisés significa rescatado de las aguas, salvado de las aguas. Jesús significa Dios salva a su pueblo de sus pecados. Es decir, él mismo implícitamente en su propio ser venía a salvar al pueblo del pecado y de la muerte eterna. Es decir, que todo lo que Jesús hace es conforme al nombre que tiene. ¿Sí? Todos los atributos de Dios están en el nombre de Jesús. Un ejemplo, dice, el que es, el que era y el que ha de venir, Rafa. Es decir, proveedor. Elohim, Jireh, todos los atributos de Dios, paz, Dios de justicia, todos los atributos del Padre están contenidos en el nombre. Entonces, cuando nosotros confesamos que el nombre que vamos a confesar no es el nombre de cualquier persona, sino es el nombre del Padre eterno que se lo dio al Hijo. Ahora, ¿qué viene en ese nombre? Vean conmigo un momento Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. La familia de la hermana Candelaria, la familia del hermano Héctor, perfectamente pueden también leerlo, la hermana Gloria, todos podemos participar de la lectura. 14, hermano Andrés. 26. 14, 26. Ok, Juan 14, 26. Bueno, dice, ¿me escuchan? Sí, señor. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, No. Él os enseñará. No dice a mi nombre. En mi nombre. En mi nombre. Perdón, dice, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien. Es decir, mire, el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros confesamos. Porque cuando confesamos esto, estamos
presentando un sacrificio u ofrenda que es agradable porque estamos reconociendo el nombre del Padre que se le dio al Hijo por el cual viene el Espíritu Santo. Si salimos de ahí, entonces no hemos entendido. Porque dice el Señor Jesús, pero si otro viniera en su propio nombre, a él sí le recibía, pero el Hijo no vino en su nombre, sino vino en el nombre del Padre para manifestarlo. Miremos un momento Juan capítulo 17, versículo 6. Hermana Marcela. 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Amén. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos que el Padre nos puso en el Hijo? ¿Con qué propósito el Padre nos puso en el Hijo? Para manifestar su nombre a los que del mundo el Padre nos dio. Es decir, nosotros tenemos que tener el nombre. Si no tenemos el nombre, si no se nos revela el nombre, entonces ¿cómo podemos llamar a Dios Padre nuestro? Porque solo por el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo, porque lo que viene a nosotros a morar es el Espíritu Santo que nos transforma de una sustancia terrenal a una sustancia espiritual. Vean conmigo un momento Juan capítulo 1, versículo del 11 al 12. Hermana Gloria. Ok, ya lo tienes. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. 12. Sí. 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Muy bien, entonces el primer paso para nacer de nuevo es recibir el nombre. Más a todos los que lo recibieron, en versión Reina Valera dice, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de voluntad de carne ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Es decir, hemos nacido espiritualmente porque al recibir el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo, hemos tenido la revelación que el Hijo está dando acerca de su Padre. Y lo primero que el Hijo confiesa del Padre es su nombre. ¿Para qué? Porque en ese nombre nosotros hemos de recibir el Espíritu Santo. Sin el nombre no hay Espíritu Santo. Sin el nombre no hay paternidad de Dios. Ahora bien, ¿qué más viene en el nombre? Primera de Juan capítulo 1, versículo 12. Hermano Remy, por favor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 12. 12 no hay. Capítulo 1, versículo 12. ¿No? Capítulo 2, versículo 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y Estás leyendo Primera de Juan. 2, Sí. 2. Ah, 2. ¿2, 2? 2, 12. 2, 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Muy bien. ¿Qué viene en el nombre? Perdón de pecados. Entonces, si no tenemos el nombre, ¿qué no hay? Perdón de pecados. ¿Entendemos lo importante que es recibir este nombre?
Porque si no entendemos que es el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo, en el cual podemos proclamar Padre nuestro, porque recibimos el Espíritu Santo, no hay perdón de pecados. ¿Qué más hay en el nombre? Hechos capítulo 4, versículo 12. Hermana Maritza, por favor. No abriste el micrófono. Ahí. Dice Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Aquí hay un problema mayor. Si no tenemos el nombre, ¿qué no tenemos? Salvación. Entonces, mire, todos nosotros decimos que somos cristianos. Pero si yo le pregunto, ¿qué es ser cristiano? ¿Usted me podría responder? Si yo le pregunto, ¿cuál es el nombre de su Dios? Y usted me dice Dios, es como si yo fuese, vamos a poner un ejemplo, yo estuviera en la cárcel. Y entonces me diría, yo le grito al Señor, ¡llame a mi abogado! ¿Qué me van a preguntar? ¿Quién es su abogado? No, el abogado, llámeme el abogado. Pero ¿cómo se llama el abogado? Ah, entonces, sí. ¿Cuántos dioses hay? Vean conmigo un momento. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Hermana Marcela. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza. ¿El primer mandamiento cuál es? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo, entre la multitud, entre el abanico de dioses, puedo identificar a mi Dios si no es por su nombre? Ah, no, pero es que es mi Dios. Yo sé a qué Dios me dirijo. Sí, muy bien. ¿Y el nombre? Ah, pues Dios. Usted, ahora, Dios, la palabra Dios, si usted va a leerla en el original del hebreo, no existe en las escrituras. La palabra Dios es un adjetivo que significa luz. Y luz es un atributo, mas no es la plenitud. El original del hebreo significa Elohim, que significa el todopoderoso. ¿Por qué? Porque todos los atributos están reunidos en su sola potestad, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo se llama el todopoderoso nuestro? Vean conmigo un momento, Romanos capítulo 9, versículo 5. Hermana Candelaria, ¿lo tienes? ¿Puedes leerlo o estás muy lejos? Ok. Yo le doy la palabra. Listo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Romanos 9:5 dice, declara que los israelitas son los antepasados de la raza humana y de ellos, según la naturaleza humana,
vino Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos. ¿Quién es el Dios sobre todas las cosas? El Todopoderoso, dicen otras versiones. Cristo Jesús. Entonces, la manera de yo poder identificar a mi Dios es a través de su nombre. Porque la única manera de yo poder ser salvo es a través de su nombre. Porque la manera en que recibo el perdón de los pecados es a través de su nombre. Porque la manera en que recibo el Espíritu Santo es a través de su nombre. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer y enseñar para llevar fruto agradable al Señor es enseñar su nombre. Porque allí centro la atención para el obedecimiento del primer mandamiento de la ley del Señor, que es no tener otros dioses delante de él. ¿Usted sabía que Satanás lo que más ataca y lo que siempre ha impedido es que se predique en ese nombre? Cuando tomaron a los discípulos y los llevaron al Sanedrín, lo primero que les dijeron es: no prediquen en ese nombre. ¿Por qué? Pues porque Satanás sabe todo lo que viene en ese nombre. Entonces, Satanás, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de Jesucristo, que es la imagen de Dios, entonces lo primero que él hace es desvirtuar el nombre. ¿Por qué? Ahora, no es solamente tener el nombre y decir Jesús, Jesús, es entender todo lo que viene en ese nombre, que es el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo que me hace en su sola potestad ser hechos hijo de Dios, porque ya no soy nacido de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Porque en ese nombre recibo el perdón de los pecados, porque en ese nombre recibo la vida eterna, porque en ese nombre estoy recibiendo la salvación. Entonces, cuando yo le explico a una persona esto, pues créame que no se lo voy a decir, y la persona me va a decir: ah, sí, le entendí ya. ¿Cuánto tiempo duró Pablo con los efesios para llorando y sufriendo? 3 años. Y aún les advierte una cosa. Entonces, mire cómo la escritura es un todo. Y si volvemos a Isaías 56, que es la matriz donde estamos tomando la enseñanza, vean conmigo, Isaías 56, dice así: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Eso lo entendimos hace 8 días, que era ser cuerpo o estar congregado en Cristo. Pero miren lo específico que es esto. Dice que Él nos recreará y nos llevará a su casa de oración. ¿Qué es la casa de oración? ¿Un lugar? No. Mira un momento conmigo, Juan capítulo 14. Versículo 12 y 13. Y hasta el 14, lo voy a leer yo, dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy, ¿a dónde? Al Padre. Escuche casa de oración. Escuche lo que es casa de oración. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Momento, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué es casa de oración? Que el Hijo en mí
haga las obras del Padre que glorifican su nombre. El Hijo en mí, vean conmigo un momento, otra vez, vamos a leer despacio. A la verdad os digo, el que en mí cree, ¿qué es lo que creemos de Jesús? Escuchen lo que creemos. Las obras que yo hago, Él las hará también. Muy bien, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Que Él va a hacer las obras en nosotros. No que nosotros podamos hacer las obras del Hijo, sino que Él hará las obras en nosotros y mayores las hará. ¿Pero cómo así? ¿Por qué? Porque ahora está ¿en qué? En espíritu. ¿Morando en quién? En nosotros. Y dice así, y aún mayores hará, ¿porque qué? Porque yo voy al Padre. Esa es la casa de oración. Es que el Padre hace su voluntad en el Hijo y el Hijo hace su voluntad en nosotros. Esas son las obras que el Hijo hace. Dice, y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué? En mi nombre. Otra vez, porque es el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, en el cual está el Espíritu Santo operando en nosotros. Dice, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? En el Hijo. En nosotros. ¿Nosotros podemos glorificar al Padre? De ninguna manera. ¿Quién es el único que glorifica al Padre? El Hijo. Entonces, el Hijo en nosotros hace sus obras para glorificar al Padre. Y esa es la casa de oración. Es decir, nosotros oramos y decimos, Señor, haz las obras tuyas que son perfectas para que el Padre sea glorificado en tu nombre por las obras que tú haces y aún mayores que estas harás. Es la oración completa. Pero sin el entendimiento del nombre, no lo entendemos. Porque todo eso lo pedimos ¿en qué nombre? No decimos en el nombre del Hijo. No decimos en el nombre del Padre. No decimos en el nombre del Espíritu. Sino en el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es decir, que nosotros somos bautizados en el Espíritu, porque ese es el bautismo, en el Espíritu, cuando entendemos el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo. Ese es el bautismo en el Espíritu. Ven un momento conmigo. Hechos capítulo 19, versículo 1, por favor. ¿Tú? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre se bautizaron? En el nombre del Señor Jesús. Entonces, ese es el bautismo del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo no es sumergirse en el agua, sino el bautismo es sí sumergirse en el agua, pero entender que estamos muriendo nosotros
para que ahora la naturaleza de Cristo sea la que se manifieste, sea su vida, sean sus obras, sea su gloria, sea su hacer en nosotros y a través de nosotros, para que el mundo crea que el Hijo mora en nosotros. ¿Fácil o difícil? Aquí hasta ahora lo entendí, pero no importa. Hasta ahora entendí el bautismo, aquí, pero mire, lo más importante es entender esto, porque cuando se nos revela, el Señor nos va a revelar esto al cuerpo. No nos va a revelar fuera del cuerpo, nos va a revelar en el cuerpo. Y hoy estamos en el cuerpo, estamos en la casa de oración, pero la casa de oración es ¿por qué? Porque estamos en la común unión entre el Hijo y el Padre, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no es el bautismo para arrepentimiento, es entender que cuando nosotros morimos a nosotros, ahora el que van a ser, ya no somos engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios, es decir, de una manera espiritual. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu el que se manifieste. Y esas son las obras que el Hijo hace en nosotros para glorificar al Padre. Esa es la oración completa. ¿Amén? Bien. Veo como cara de preocupación o como de no sé, o como que queda un estupefacto, no sé. Hermana Maritza. El pastor, es que cuando Jesús dice entonces que envió el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pues es el bautismo que se hace ahora, ¿sí? Entonces debería ser eso en el nombre de Jesús todo. Claro, porque es el nombre del Padre que se le dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo, pero entendemos completamente todo este bautismo. Es decir, esto no... Sí, no es solamente en el nombre de Jesús, es entender cuál es ese nombre, cómo está llegando a nosotros. ¿Cómo está llegando a nosotros el Espíritu Santo? Porque sin el Hijo no hay nombre, sin el Padre no hay nombre, y sin el Espíritu no hay nombre. Entonces es el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo, y yo ahora soy una nueva criatura, ya no nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino he nacido de nuevo por una concepción espiritual. ¿Pero por qué? Porque he recibido ese nombre. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad, es decir, nos dio autoridad de ser hijos de Dios, pero no a nivel de la carne, sino a nivel del Espíritu. Hermana Yuri. Pastor, es que no, aquí yo entendiendo con todo esto, o sea, claro, en el momento que recibimos el bautismo del Espíritu, anteriormente pues uno decía era el bautismo en lenguas, pero no, ya leyendo esto, sí es a Jesús, o sea, el recibir el Espíritu es el Espíritu de Jesús. Y por eso es que ya entonces uno no empieza a pensar como uno quiere pensar, ya no empieza a obrar como uno quiere obrar, porque es que está Él haciendo su obra y uno dejándose guiar y dejándose manifestar todo lo que Él viene a traer en uno, siendo nosotros esas vasijas para que Él venga y ese templo para que Él pueda morar y reposar en nosotros. O sea, y anteriormente, y pues lo hemos estudiado, sí, pero como que en estos momentos siento como hasta ese gozo en mí misma porque yo seguía como que, ay no, hasta que el Espíritu Santo lo bautiza a uno y lo bautiza en lenguas, porque pues así era como lo veíamos, así era como lo leíamos, y no, es gozoso saber eso. Estamos recibiendo toda la naturaleza divina morando en nosotros. Es decir, estamos siendo nuevas criaturas, hermanos. Las lenguas, dice la Escritura, el apóstol, no todos hablan lenguas, no todos profetizan, no todos, decir, ¿se acuerdan que yo dije que todos teníamos un don? Bueno, el don que tenemos todos nosotros es que somos hijos de Dios, hermanos. Ese es el don supremo. Ese es el don mayor. Ese es el don que nadie puede negar
Porque toda buena dádiva y todo don supremo proviene del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Es decir, que lo que nosotros recibimos, lo que nosotros tenemos, es el Espíritu del Padre morando en nosotros. Hermanos, acabamos de traer frutos de labios que confiesan su nombre. Es decir, ahora esto es un culto racional. Hemos acabado de entrar a un culto perfecto, a una oración perfecta, a un templo de oración perfecto. ¿Por qué? Porque el templo donde habita el Padre es en el Hijo. Y si el Hijo habita en nosotros, el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Amén, hermanos. No es Amén. el problema, son las doctrinas, el problema son los pensamientos de los hombres. Si usted viene con una doctrina, si usted viene con un pensamiento de hombre, entonces no va a entender esto. Duramos 45 minutos orando, pero si usted estaba chateando en ese momento, pues no va a entender nada, porque su mente está disipada de la revelación del Señor. Porque la revelación de Dios es al cuerpo. Tuyos eran y me los diste, y he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Por eso el Padre nos pone en el Hijo para revelarnos su nombre. ¿Para qué? Para que en ese nombre recibamos la salvación, para que en ese nombre recibamos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermana Marcela. Pastor, es que hay un versículo donde dice que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo le entendí ahí bien, pero cuando dijo en el nombre de Jesús, me quedó como ese vacío. Muy bien. Vamos a mirarlo claramente. Mateo capítulo 28, versículo 19. Hermana Marcela, tú lo vas a leer. Por favor. Mateo, ¿qué? Perdón, pastor. 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora lee Hechos 2, desde el 35. Mm. 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Imagínense lo que se recibe, si me explico, es decir, es que estamos recibiendo el perdón de los pecados y el bautismo en el Espíritu Santo, porque es el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es Jesús, porque es un solo Dios, es indivisible. Es indivisible. Entonces, cuando comprendemos esto, nuestra oración es perfecta, porque no estamos orando en nuestro nombre, porque no estamos orando en el nombre de un hombre, no estamos orando sino en nombre de una deidad. No estamos orando en el nombre de un ídolo, estamos orando en el nombre del Todopoderoso, eterno, que le ha dado su nombre a su Hijo, para que éste nos lo revele, y en su revelación nosotros recibamos el Espíritu Santo. Esa es la plenitud de nuestra oración. Entonces, la oración perfecta, mire que nosotros ya no estamos orando: Señor, haz esto. O, ¿qué es la oración en el Espíritu? La oración en el Espíritu es que el Hijo haga su voluntad, la voluntad del Padre en nosotros.
porque esa voluntad va a glorificar al Padre. Todas las obras que el Hijo hace en nosotros glorifican al Padre. Entonces, la casa de oración, recuerden que no hay casa de oración, no hay un lugar específico de casa de oración. La casa de oración es Cristo, porque es donde el Padre hace su voluntad, en el Espíritu morando en nosotros. Hay muchos versículos. Lo que pasa es que no quiero. ¿Puedo profundizar? Bueno, voy a profundizar, porque pensaba avanzar un poco, pero quiero dejar claridad en esto. ¿Sí? Bien, vamos un momento a leer. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Lo voy a leer yo. Dice así. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Miren lo que dice. Por la sangre del pacto que eterno. Momento. ¿Entre quién fue hecho el pacto eterno? Entre el Padre y el Hijo. Muy bien. Entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Porque fue un pacto en sangre. Y dice eterno. ¿Desde cuándo estaba diseñada la sangre del Señor para ser derramada? Desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que va a decir que Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Sí? Y dice así. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su obra. Ah, no, sí, yo la puedo hacer. No, haciendo él. ¿En dónde? En vosotros. No con vosotros. No junto a vosotros. No ayudándonos a nosotros. En nosotros. Haciendo él en nosotros lo que es agradable delante de él, o sea, el Padre, ¿por medio de quién? De Jesucristo, al cual, o sea, a Jesucristo, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el pacto eterno. Es decir, que la oración perfecta es, Señor Jesús, haz la obra del Padre en mí. Esa es la oración perfecta. Pero para todo esto tuve que haber entendido todo lo anterior. Porque si no entiendo lo anterior, cuando esté orando, no voy a tener un entendimiento, una comprensión espiritual de cómo el Padre hace su obra. Ahora, el Hijo no pide que hagamos otras obras, sino que Él va a hacer su obra en nosotros. Porque dice, volvamos un momento a Juan capítulo 14. Miren lo que dice, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, es decir, ¿qué es creer en Cristo? ¿Qué es ser cristiano? Que Él hace sus obras en nosotros. Eso es ser de Cristo y eso es ser cristiano. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. Es decir, ¿qué va a hacer cuando el Hijo vaya al Padre? ¿Qué va a enviar? Dice en Juan capítulo 16, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando pidiéramos al Padre en mi nombre, dice ahí, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, podemos decir claramente, Padre, en tu nombre, el nombre que le diste al Hijo,
en el cual viene el Espíritu Santo, que es tu nombre, Jesús, el Dios que salva, el Dios que me perdonó los pecados, el Dios el cual me ha dado vida eterna, el Dios que ha derramado su Espíritu en nosotros. Haz tu voluntad y tus obras en mí, para que el Padre sea glorificado. No tiene nada que ver con las cosas de la carne. No tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Ahora, si Él está guiándonos, si Él nos está fortaleciendo, es porque Él es el buen pastor. Porque Él es el pastor, lo leíamos, el gran pastor de las ovejas. ¿Por qué las ovejas han caído? Porque no están escuchando la voz del pastor. Estamos escuchando la voz de hombres. Y al escuchar la guianza de un hombre, los hombres tropiezan. Pero ¿para qué el Señor levantó pastores? Es el Señor el que levanta pastores para que Él sea manifestándose en ellos, no los hombres. Miren lo que está pasando. Volvamos un momento a Isaías capítulo 56. Dice el versículo 8. Dice el que es, recuerden que la palabra Jehová o Jehová, lo que dice es, en la traducción correcta en el hebreo es el que es, el que era y el que ha de venir. Si leemos correctamente, dice lo siguiente. Dice el que es, el que era y el que ha de venir. El Señor, que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Momento, ¿quién es el que es? ¿Quién es el que era? ¿Y quién es el que ha de venir? Cristo Jesús. Jesucristo. Dios mismo vendrá y los salvará. Y nos va a reunir en su Hijo. Amén. Y termina. Continúa diciendo. Versículo 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Momento, ¿cómo así? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se acuerda que el Señor dice que Él es el pastor de las ovejas y que sus ovejas siguen su voz? Es decir, y Él los reúne en un solo redil. Juan capítulo 10, estoy hablando. Y al reunirnos en el redil, estamos seguros. Pero hay algunos que no están escuchando la voz del pastor y están fuera del redil. ¿Quién es el pastor? Cristo Jesús. No es Juan Manuel Rincón, no es Fabián, no es David, no es Lucas, es Juan Manuel. No, ninguno de nosotros. El gran pastor de las ovejas. Recuerden lo que somos nosotros, perros, que tenemos que ladrar. Pero miren lo que le recomendó, miren un momento conmigo, Juan capítulo 20, 21. Juan 21, versículo 15. Sí. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amáis más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Momento. ¿Cómo podemos expresar nuestro amor por el Señor? En obediencia. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que le apaciente. Apacentemos Los corderos. sus corderos. ¿De quiénes son los corderos?
¿De quién son las ovejas? De Cristo Jesús. ¿Qué hizo Pablo por 3 años? Apacentó sus corderos. ¿Qué hizo Pedro? Apacienta sus corderos. ¿De quién son los corderos? No, miren, yo entendí una cosa. Que en el cuerpo o los congregados son los que el Señor ha puesto. Lo dice, y el Espíritu Santo añadía cada día a los que iban a ser salvos. Pero el que atrae no es su nombre. Es Cristo, por eso usted nunca va a ver mi nombre en la invitación a la predicación. Porque usted no puede venir por mí, no puede venir por el pastor Yair. Si usted se congrega, es en el nombre de Cristo, es en el nombre de Jesús, porque Él es el que nos trajo. Nosotros no estamos reunidos en el nombre de un hombre ni en el nombre de una denominación, estamos en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo. Es el nombre de nuestro Señor Todopoderoso. Entonces, lo que nosotros somos apacentar. Esa palabra apacentar se define en 3 términos: en alimentar, cuidar y dar su vida por ellas. Momento, pero cuando acá nosotros usamos las ovejas para engordarnos. Pablo lo dijo y lo leíamos en Hechos 20, porque les he demostrado que ni plata ni oro he codiciado de ustedes. Antes les he demostrado que trabajando con estas manos he podido sustentarme y sustentar las necesidades de los que están conmigo. ¿Por qué? Y dice, porque pongamos por obra la palabra del Señor, que es ¿quién? Más bienaventurado el que da que el que recibe. Hermanos, miren, nosotros tenemos que entender que lo mejor de todo es dar. Ahora, la pregunta es, ¿qué damos? ¿Qué damos? O mejor aún, ¿qué es mío? ¿Qué es mío? Entonces, todo lo que yo dé para el avance, para sostener la Grey, para edificar la Grey, para enseñar la Grey, no es mío, porque todo nos lo ha dado el Señor. ¿Qué es nuestro? Nada. Entonces, la pregunta es eso, si nosotros no trabajamos con este fin, unidos como cuerpo, hermanos, miren, ¿saben cuál ha sido el problema aquí en Colombia? Que todo el mundo tiene un ego tan grande que no caben en un mismo sitio, ni siquiera por streaming. Ni por Meet cabemos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere enseñar, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere decir. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Egos. Y si tú le dices a una persona, ven, estás muy reciente para predicar, deberías cuidarte, porque la Escritura dice que no sea un neófito, porque puede caer en la tentación. De una te señalan como el mal. Es que usted no me quiere dejar predicar. No. Entonces, el principio espiritual y fundamental es que, mire, para el Señor, para primero ser el Señor pastor, que tuvo que ser el Cordero de Dios. Si yo no me sujeto, si yo no me someto, si yo no soy direccionado, si no soy guiado por el cuerpo, ¿cómo puedo estar pretendiendo ya tener el nombre de pastor? No, pero no es pastor, no es pastor. Él quiere solo enseñar. A ver, ¿qué acabamos de leer? Hechos capítulo 20 dice, y se levantarán de entre ustedes lobos que rapaces. ¿Con qué fin? Ahí hay un solo fin, de atraer a la gente hacia ellos.
¿Qué es lo que quieren llevarlos a Cristo? No, quieren tener, como tienen tantos vacíos emocionales, entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Tener un nombre propio, pero no llevar el nombre de Jesús. Ni lo entienden. Ni lo entienden. Entonces, cuando alguien se quiere hacer un nombre, mire lo que pasa. Volvemos un momento. No sé si usted prestó Hechos 20. ¿Quiere volver a Hechos 20 o avanzamos? ¿Sí prestó atención a Hechos 20 o no? ¿Lo repetimos? Sí. Bueno, vamos a repetirlo. Hechos 20. Para que estemos apercibidos. Miren lo que dice, Hechos 20, y vamos a leer ahora desde el versículo 20, desde el 20 a 20, mi amor. Sí, 20 a 20. Como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Es muy claro cuál es el propósito, pero hoy muchos se han querido levantar porque ven una fuente de ganancia del Evangelio. Y eso es una advertencia. Y el problema, y hermanos, yo quiero advertir esto, no vamos a fijar, porque aquí el apóstol Pablo dice, de entre ustedes. O sea que no puedo hablar de otros afuera. No voy a hablar del pastor X o del pastor Y o del pastor Z. Dice, de entre ustedes. Allí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque si se levanta una persona de entre nosotros, no se puede levantar para ningún otro fin que sea la expresión natural de Cristo. Y es porque el Señor lo levanta. Porque el ministerio que recibí, dice, acabé la carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo se sabe ese ministerio? Porque el mismo cuerpo lo identifica. Si el mismo cuerpo no está identificando, ¿cómo sé yo que esto es mano?
por el propósito que cumple. Entonces, ¿el brazo necesita la mano? Por supuesto, pero la mano necesita el brazo, o si no, no podría estar cumpliendo ese propósito. Entonces, dice la Escritura que todo el cuerpo, unido por las coyunturas, ¿sí?, concertado, cumple un propósito. Y el propósito nuestro no es levantar hombres. El propósito nuestro es que el nombre de Jesucristo sea dado a conocer a todos los que están fuera, que el Señor los trae y nosotros podamos revelar este nombre para que en su nombre reciban la salvación, el poder ser hijos de Dios, el perdón de pecados, el Espíritu Santo. Entonces aquí no hay egos. No puede haber egos. Hermana Julie. Pastor, entonces, o sea, que todos estos que se levantan, ¿esos son los animales salvajes? Sí. ¿Que vienen a qué? A devorar la congregación. ¿Y sabe qué vienen a hacer? A dividir. Porque, mire, ¿qué significa diablo en griego? El que divide. Si una persona, en lugar, ¿por qué no buscar la unidad? Porque veo yo, hermanos, voy a poner una referencia en Argentina, pastores como David Firman, como Fabián Miendo, como Gustavo Lara, como Juan Ballesteros, están quitándose las orejas, están entre ellos y hablando mal el uno del otro, o están unidos con un solo propósito de dar a conocer el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué se ha fortalecido la congregación? Y cuando digo congregación, estoy hablando de Argentina completo. En Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba. ¿Por qué? ¿Por qué se está fortaleciendo? Porque es uno solo, un solo pastor. ¿Y qué somos nosotros? Perros. Pero ojo, tenemos que ladrarle a los lobos rapaces y tenemos que advertir. Y tenemos que decir, y tenemos que decirle, mira, si tú estás queriendo hacer eso, claro, van y cuentan su versión, pero no cuentan completo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Silencio. Yo ya le advertí, ya le dije, y ustedes, hermanos, debemos guardarnos, porque si se une gente, porque yo les estoy preguntando, el pastor Yair los está llamando para decir, venga, ya no le ponga cuidado a Juan Manuel, venga, póngame cuidado a mí. No. ¿Por qué? Porque tenemos que estar unidos, y entre más nos juntemos, entre más hermanos nos juntemos con este propósito, el nombre del Señor será glorificado, porque esa es la obra de Cristo Jesús, glorificar el nombre para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, no para gloria de un hombre. Pero van a venir animales rapaces, van a venir a querer devorar a la grey. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Para, dice, traer gente tras de sí. Los fines, pues una persona dice, no, pero es que yo no les he pedido plata, pero tiene un problema emocional en el cual necesita ser confirmado en su existencia y sentirse útil en algo. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Sí, yo me reuní con el hermano Lealza, con el hermano Remy, si el Señor los levanta, no va a ser para que ellos hagan como el cuento, cuerpo aparte, porque somos un solo cuerpo, sino para que todos estemos edificándonos unos a otros. Sí, imagínense, el pastor Jair y su pastor, el pastor Jaime, se congregan aquí. Conmigo los lunes estamos estudiando. No hay egos. Porque todo lo que yo tengo, todo el consejo que el Señor me ha dado, para mí esta es mi vida. ¿Por qué? Ahora, porque Cristo es mi vida. Y lo que yo estoy dando no es mío. Estoy dando a Cristo, al Cristo que me habita. La Escritura dice, y vea conmigo un momento, Juan capítulo 15.
versículo 12. Lo voy a leer yo e inmediatamente una persona, por favor, que busque Colosenses 3:4. Entonces yo leo esto e inmediatamente abre el micrófono, ojalá que sea de los congregados. Juan, Colosenses 3:4, la primera parte. Yo voy a leer esto. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que os mando. ¿Bien? Colosenses 3:4. Amén, pastor. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se revelado en el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entregamos? Nuestra vida. ¿Quién es nuestra vida? Cristo Jesús. Entonces, mira, yo no te voy a dar a ti casa, no te voy a dar a ti tesoros, no te voy a dar a ti nada de este mundo, pero de lo que tengo, te doy. Y Cristo es mi vida. Y yo te doy mi vida, que es Cristo. Porque no hay un amor más grande que el que da su vida por sus hermanos. ¿Qué era lo que Pablo estaba dando? Por eso Pablo dice que este hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva cada día. Porque él estaba entregando todo lo que tenía, que Cristo le había dado. ¿Y qué le había dado Cristo? ¿Cosas? No. Su vida a Cristo, es decir, Cristo es mi vida, Cristo es tu vida. Si Cristo es tu vida, tú no vas a escatimar, hermano, hermana, en dar tu vida, que es Cristo, a los demás, porque ese es el mandamiento, porque no hay un mandamiento mayor que que uno ponga su vida a Cristo por sus hermanos. Por eso cuando Pedro y Juan iban a la oración de las 3 de la tarde, muchos me han dicho, ay no, pero es que ustedes le ponen tiempo a la gente, es que ustedes, la estructura. No. La columna vertebral es lo que le da el sustento al cuerpo. ¿Por qué tenemos horarios? Porque Juan y el apóstol Pedro iban a orar a las 3 de la tarde a la sinagoga La Hermosa. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Porque en la común unión es donde el Señor es glorificado. ¿Y qué se encontraron? A un cojo. Y el cojo estaba esperando que le dieran dinero. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. Y dijo, en el nombre de Jesús, se sana. ¿Qué tenemos nosotros? A Cristo. ¿Qué expresamos? Su nombre, su sustancia, su vida, su ser, nuestra vida. Cristo, nuestra vida. Entonces, si no hemos entendido esto, hermanos, es porque nosotros estamos siendo perros mudos. Porque el nombre todos lo tenemos. El que no lo tenía, hoy lo tiene. Y expresa esa naturaleza. Expresemos esa vida. Expresemos su sustancia. Expresemos su ser. Como cantábamos. Que cuando me vean, te vean a ti. Que sea la naturaleza de Cristo la que se manifieste. Volvamos un momento a Isaías 56. Espero que podamos terminar Isaías 56. Ya poco. Dice así.
9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. ¿Por qué? ¿Por qué los van a devorar? Sus atalayas son ciegos, son ellos que ignorantes, que no conocen. Pues si usted no conoce ni siquiera el nombre de su Dios, está ignorando lo fundamental. Si una persona que se dice predicador o apóstol o pastor no enseña el nombre, que es ignorante, porque ignora el fundamento de nuestra fe. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, solo ñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su provecho, cada uno por su lado. Y hermanos, esto es una advertencia. Porque claro, podríamos hablar de los predicadores, podríamos hablar de muchas congregaciones, pero es que no se trata de eso, porque ¿por dónde comienza el juicio? Si no es por casa. Y miren el fundamental. ¿Qué es ser un perro mudo? Miren conmigo un momento, Filipenses capítulo 2. Cuando nosotros enmudecemos, cuando todo lo que se nos ha sido dado no tiene validez, cuando nosotros invalidamos la gracia. Filipenses 2. Versículo 14 en adelante dice: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, si a nosotros nos están señalando de chismosos, de estafadores, de ladrones, de usurpadores, de mentirosos, de holgazanes, de coquetos, estamos invalidando la gracia. De abusivos, de tramposos, de malintencionados, de groseros. Estamos invalidando la gracia. Dice así, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de no haber corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ok, sigamos. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Miren lo que dice. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos volvemos perros mudos, cuando empezamos a buscar lo nuestro. Es que es mi trabajo, es mi vida, es mis negocios. Vean, una persona un día me dijo: oiga, es que tal vez usted no tiene nada más que hacer, porque si yo tengo muchas cosas que hacer, por eso no me puedo dedicar a lo que usted se dedica. En ese momento no le respondí nada. Pero un día me escribió. Me dijo: oiga, ¿y usted pinta? Y después me volvió a preguntar: ¿y usted trabaja? Y otra vez me volvió a preguntar: ¿y usted cuántos hijos tiene? 1. ¿Y usted es casado? ¿Y usted cómo le va en su empresa? Bien.
no tengo nada más que hacer. Pero es que Cristo es mi vida. Cristo es mi trabajo. Cristo es mi esposa. Cristo es mi hijo. Y en toda oportunidad que tengo, debo expresar a Cristo. No es porque no es el ministerio y mi familia. No es el ministerio y mi trabajo. No es el ministerio y mi labor social. No, es todo lo que soy yo. Es Cristo, porque Cristo es mi vida. Y yo no me dedico a otra cosa sino a Cristo. Ay, pero entonces no trabajamos. Por Dios, si usted tiene que dejar de trabajar para expresar a Cristo, entonces usted no ha entendido absolutamente nada. Porque en mi trabajo es donde expreso a Cristo, o en dónde más. Ah, pues a la iglesia. Pues es que donde nosotros expresamos, ¿qué es la iglesia? Los que el Señor ha añadido, los que nos ha traído del mundo y nos ha puesto en su Hijo. Pero es que nosotros no nos dedicamos a nosotros mismos. Porque ahí nosotros enmudecemos. Somos perros mudos. Porque ¿en dónde podemos anunciar a los hombres la salvación? Si no es con nuestra vida. Si usted es catalogado como la persona más chismosa, más gritona del barrio, debes nacer de nuevo. Sí, pues si usted está desprestigiando el nombre del Señor. ¿Ve? El principio fundamental es eso. No nos hagamos perros mudos. Si su esposa renegó el nombre del Señor Jesucristo, tenemos que preguntarnos por qué. Porque no es por causa de Cristo. Si su esposo dice, oye, y acabo de llegar de la iglesia y ya está aquí maltratando a la gente. Como decía por ahí un personaje en una cafetería. ¡Mozo! Pero en la congregación era el más servicial. Pero en la cafetería humillaba a la gente, maltrataba a las personas. Hay algo que no es coherente. Y es que si lo que yo no soy, porque Cristo es mi vida, mire lo que dice, Cristo nuestra vida. Pero hay muchos que se dedican, dice así. Volvamos a leer Isaías, Filipenses que lo perdí. Pero quiero leerlo para seguir avanzando y llegar a... Ya estamos que terminamos, tranquilos. Filipenses 2. Ay, se me perdió Filipenses. Me lo robaron. Filipenses 2. Versículo 21. Y recordemos este versículo para que cuando oremos podamos orar en conformidad a este versículo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y ahí está el problema. Volvamos a Isaías 56. Dice, versículo 11. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su qué. Por su lado. ¿Cuál es el problema? Usted sabe por qué hay más de 45,000 denominaciones y todos los días, antier se abrió otra, hace 2 horas. ¿Por qué? Porque nadie se pone de acuerdo en Cristo. ¿Por qué? Porque no nos tenemos por qué poner de acuerdo. Porque solo uno hay un pastor. Porque todo el mundo tiene... No, voy a abrir mi obra. ¿Mi obra? ¿Mi obra? ¿Por qué cada uno por su lado? Usted se puede... Mire, Pablo, Juan, Pedro. Y todos puestos en un solo propósito. Servir al Señor. No buscando lo propio. Porque cada día se habla de una congregación diferente. Porque no pudieron.
Porque yo no estoy en desacuerdo con Fabián. Somos un solo cuerpo. O con David. Y el cuerpo es Cristo. Y fuimos puestos en él. O cada uno está buscando lo suyo. Ahí está el problema. ¿Sí ven dónde está el problema? Y hay personas que usted tal vez nunca va a conocer, pero están detrás de ellos, ayudándoles, aportando económicamente, orando por ellos, guiando. Porque si uno no es capaz, ahora si uno quiere ser la popstar y alumbrar a todo el mundo, pues ahí tiene un problema. Por 5 años, uno debe servir a las personas, llevar, sin ningún interés. Más que solamente el nombre del Señor sea glorificado. Más que solamente Cristo sea exaltado y enaltecido, porque es el buen pastor. Pero si yo busco lo mío, porque soy una fiera salvaje. Soy un lobo vestido de oveja. Y esto está para todos. Esto es para todos. Esto no es para los pastores. Estamos hablando del cuerpo, hermanos. Porque dice, se levantarán de entre ustedes. Juan lo dice. Eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Ahora, no es porque no. Claro, si el Señor realmente va a edificar un cuerpo, va a levantar una congregación en otro lugar, nunca va a estar separada del cuerpo. Nunca, jamás puede estar separada. Usted puede llamar al pastor Miguel. Mi esposa tiene una instrucción. ¿Cuál es tu instrucción? Con el pastor Miguel. Dilo abiertamente. Bueno, estés actuando conforme a Cristo, lo llame a él. Muy bien. Autoridad. Pastor, ¿no se escuchó? Por favor. Y cuando no esté actuando conforme a Cristo, el pastor, yo lo llame a él. O sea, ella tiene una instrucción de llamar al pastor Miguel si yo no estoy actuando conforme a Cristo. Y ustedes pueden hacer lo mismo. Porque yo me tengo que someter. Una rueda suelta es un peligro. No somos repúblicas independientes, estamos concertados en el mismo cuerpo. Porque ya estuve viendo a una persona que era una rueda suelta y el peligro. Y el peligro. Porque tanto así que decían, mi iglesia. Mi iglesia. Su iglesia. Ah, bueno, sí, es su iglesia. No la de Cristo. En el momento que dijo mi iglesia, dejó de ser la iglesia de Cristo. Es una sinagoga de Satanás. Aquí no es mi iglesia. No son mis ovejas. No es mi congregación. Yo soy parte, miembro de un cuerpo. Pero no tengo autoridad sobre nadie. Sí, como dice, los exhortaré, los animaré, los consolaré. Pero también necesito eso de ustedes, hermanos. Sí. También ladrele al pastor. No, sí, claro. No estoy. Sí. Porque todo lo que está fuera de la escritura, a nosotros dice que la palabra nos sobreedifica. Por eso era tan importante entender esto. No podemos ser ignorantes.
porque por esto vienen muchos, y no porque habla filosofía, ay, no, es que la expresión de Cristo, la vida de Cristo, muchos hablan de eso, hay que tomar la cruz, hermanos. Al fin y al cabo su vida ni siquiera se manifiesta. No vivimos del cuento, no somos filósofos, porque Cristo es nuestra vida y Él tiene que ser manifestado. No soy yo en mi trabajo una persona y aquí con ustedes otra. Y eso es para cada uno. Terminemos. Isaías 56, versículo 12. Miren lo que dice. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Vea conmigo un momento en Segunda de Pedro. Como en el nuevo pacto también está la misma advertencia por parte de los apóstoles. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún se negarán o negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Por este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y de reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal a las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayor en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarse de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que tienen aún mientras comen con... Perdón. Tienen manchas. ¿Sigue? Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una
muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Sigue? 18, duro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bien, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Señor, ninguno está excepto de caer. Por eso nuestra confianza no está en nosotros, Señor, sino en ti. Para que no se hagan nuestras obras, sino la tuya, Señor. Para que no sigamos nuestros propios deseos, ni nuestros propios caminos, ni digamos mi vida, sino la tuya, Señor. Que nosotros, Señor, no nos enredemos otra vez en los pecados. Que nosotros no busquemos nuestras propias cosas, Señor. Porque caeremos. Señor, nosotros no somos muy fuertes para ayudar a nadie. Lo único que haremos es ladrar para que tú, Señor, vayas. Te señalamos la oveja caída para que tú vayas por ella, Señor. Oramos por ella, Señor. Oramos por los caídos, pero para que tú la recojas. No es un hombre el que va a recoger la oveja. Fuiste tú el que nos recogiste, Señor. Nosotros solamente señalamos dónde está la oveja enredada en la zarza. Pero también nos has encomendado una tarea: proteger las ovejas de las fieras. Y si es necesario, poner nuestra vida por ellas, que eres tú, Señor. ¿Y cómo las protegemos? Guiándolas, enseñándolas, conforme a tu escritura, para que cuando se levanten falsos profetas puedan, conforme a la escritura, decir: eso no es así, eso no se cumple. Porque tú lo dijiste, para que seamos maduros y ya no niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres usan el error. Así como Satanás usó la misma escritura para enredarnos. Que nosotros tengamos claridad y podamos dar a conocer todo el consejo. Esa es nuestra manera de servirte, Señor. No vivir para nosotros mismos, porque ya no es nuestra vida, es Cristo nuestra vida. Todo esto para edificación y sobre edificación por la palabra de verdad, que nos sobre edifica cada día, para que tu nombre sea glorificado en todos. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, asimismo, con esta misma actitud, vamos a tomar la cena del Señor. Una persona estaba muy inquieta y me preguntaba que cada cuánto, la escritura dice, cada vez que se reúnen. Hagan